Puedo cerrar la puerta de casa y darle la espalda al firmamento, pero los pensamientos generados por el oleaje de mis emociones me asedian sin remedio. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, a lo que yo añadiría quien tiene un buen libro también, y por ello he creado Tesoros de Papel, un podcast en el que voy a compartir contigo los libros sobre desarrollo personal y autoconocimiento que leo y que creo que te pueden ayudar a crecer y mejorar en cualquier ámbito de tu vida gracias a los mensajes y aprendizajes que vas a encontrar en ellos. Mi nombre es Delia y estoy encantada de acompañarte en este proceso de búsqueda de grandes tesoros que te sirvan de referencia e inspiración y espero que de alguna manera te ayuden para llegar a ser tu mejor versión. Hola a todos y bienvenido a un nuevo episodio de Tesoros de Papel sobre el libro de una autora que repite aquí en el podcast. Se trata de Elsa Punset y el libro de las pequeñas revoluciones. Este libro fue un regalo de mi amiga Cristina, quien vino a visitarme a Polonia hace casi 5 años y me sorprendió con este tesoro del que os voy a hablar hoy. Al igual que yo, es un amante de la lectura y también tiene una cuenta de Instagram, @vida en tinta y papel, donde comparte sus lecturas, por lo que os recomiendo seguirla para encontrar reseñas de libros muy variados e interesantes. Como os decía al principio, este no es el primer libro que os recomiendo de la autora, ya que en el episodio 7 os hablé de Brújula para navegantes emocionales, un libro muy bueno para entender las emociones en las diferentes etapas de nuestra vida, desde que somos bebés, pasando por la adolescencia hasta llegar a la edad adulta. Y hablando de emociones, fue en una encuesta que os hice por Instagram en la que os preguntaba sobre qué temática os gustaría que recomendase varios libros, siendo la opción más votada las emociones. Por lo que grabé un vídeo para el canal de YouTube, al que os voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio por si todavía no lo habéis visto, en el que os enseñé 3 libros sobre las emociones. Y casualidad o no, los 3 libros son de la misma autora, es decir, de Elsa Punset. La verdad no es casualidad, ya que para mí Elsa es una referente en cuanto al tema de las emociones se refiere y por ello tengo varios libros suyos. El primero que os enseñaba en dicho vídeo es precisamente el que he mencionado antes y del que ya había dado mi opinión en el podcast. El segundo se titula Una mochila para el universo y el tercero es este que os recomiendo hoy, el libro de las pequeñas revoluciones. Quizá os estéis preguntando por qué no he respetado el orden en el que mencioné los libros en ese vídeo para hablar de ellos aquí en el podcast. Y es que, de nuevo, quise que fuerais quienes me seguís en Instagram los que decidierais el siguiente libro de esta autora sobre el que os hablaría por aquí. Así que os pregunté en otra encuesta y esta fue la opción más votada. Lo cual no me sorprende para nada porque, como ya os contaba en el vídeo en cuestión, este es un libro 100% práctico, en el que, si bien vamos a encontrar una breve explicación teórica de los fundamentos de cada temática, lo que nos ofrece son 250 rutinas express para mejorar en nuestro día a día. Sin duda esto es algo que todos necesitamos y en definitiva buscamos porque es cierto que generalmente en los libros encontramos mucha información que entendemos, que aceptamos y con la que podemos estar de acuerdo, pero nos cuesta mucho integrarla y aplicarla. Y esto nos ocurre porque primero no es algo fácil y rápido, ya que es un proceso que requiere tiempo para cambiar nuestros hábitos y costumbres, ya sean emocionales o en nuestro comportamiento. Y segundo, porque no es muy común encontrar los libros o las herramientas que de forma relativamente sencilla nos ayuden a implementar esos cambios. Por ello es tan importante que seamos nosotros quienes busquemos las herramientas para realmente interiorizar y así aplicar todos estos temas y aprendizajes, las cuales, como ya decía algunos episodios atrás, dependen de cada uno y cada cual tiene que probar y decidir qué le funciona mejor. En mi caso, como ya sabéis, me está sirviendo mucho la mentoría grupal en la que estoy trabajando mi gestión emocional, entre otros muchos temas. También me sirve mucho practicar yoga, como os contaba en el episodio 13 de este podcast, que grabé con José y con quien os comentamos los beneficios de este tipo de actividades que nos ayudan a sentirnos mejor y aplicar algunos de los aspectos tan importantes como son estar en el presente para dejar las preocupaciones del pasado y la ansiedad por el futuro, aprender a autocalmarnos y trabajar los hábitos, la fuerza de voluntad y el compromiso para hacer ejercicio. Y en esta ocasión os comparto otra opción para trabajar estos temas a través de un libro que, como digo, es totalmente práctico y que nos ofrece una amplia variedad de ejercicios para trabajar nuestro autoconocimiento y desarrollo personal.
Como ya comenté por Instagram, el contenido de este libro es tan extenso y la variedad de temas que abarca tan amplia que no me da tiempo a hablar de todo ello, por lo que una vez más quise preguntaros cuáles eran esos temas que más os interesaban y por lo tanto sobre los que queríais que compartiera ejercicio y rutina en este episodio. Aprovecho para agradecer a todos los que me enviasteis vuestras respuestas porque me habéis ayudado mucho a seleccionar la rutina que os voy a compartir a continuación y que de verdad espero que os sirvan. Eso sí, antes de nombrar los temas que fueron más votados, quiero mencionar todos los que incluye este libro para que sepáis lo completo que es y podáis decidir si los mismos os interesan o no. En el bloque 1 titulado Lo que me pasa por dentro, vamos a encontrar rutinas solo para mí, para activarme, para conocerme mejor, para celebrar las transiciones, para descansar y desconectar. En el bloque 2, que se titula Cara a cara con las emociones negativas, encontramos ejercicios para quererme más, para enfrentarme al estrés y a la ansiedad, para protegerme de las emociones y los entornos tóxicos, para perder la vergüenza, para afrontar los miedos, para desarmar la soledad, para calmar la tristeza y para manejar la ira y los enfados. El bloque 3 se titula Conocerme, crecer y vivir y ofrece ejercicios para tener una mente más objetiva y abierta, para limpiar la culpa y la amargura, para ser más fuertes, más libres, para una mente optimista, para inspirarme y crear algo bello y para motivarme y conseguir metas. Y por último, el bloque 4 se titula El mundo que me rodea y ofrece ejercicios para conectar mejor con el resto del mundo, para mejorar mi vida amorosa, para mejorar mi vida familiar, para mejorar mi vida laboral, para regalar a los demás y para sorprenderme. Bueno, pues de todos estos temas que acabo de mencionar, en la primera votación que hice por Instagram, porque repetí la encuesta 2 veces, los más votados fueron manejar la ira y los enfados, limpiar la culpa y la amargura, descansar y desconectar y protegerme de las emociones y los entornos tóxicos. Como podéis ver, todos están relacionados con aspectos que nos hacen sentir mal y esto es algo que me llamó mucho la atención, ya que no hubo ningún voto por algún tema sobre emociones positivas o autocuidado. Pero pensándolo bien, creo que tiene mucho sentido considerando que son las emociones consideradas negativas o las situaciones que nos generan malestar las que más nos cuesta entender y gestionar. Primero porque nadie nos ha enseñado y segundo por la incomodidad que nos hacen sentir, de manera que es muy normal que necesitemos más ayuda para saber trabajarlas bien. Tengo que decir también que hubo un par de votaciones para las rutinas sobre maneras de fomentar la imaginación y la verdad es que me parece un tema muy interesante. Y por otro lado, Esperanza, del perfil Leerte Marca, con quien hice un directo por Instagram hace un par de semanas y a quien también os recomiendo seguir, me preguntaba sobre los temas que más me interesan a mí para que pudiera dar mi opinión más personal sobre este libro, lo cual me parece una buenísima idea, así que os las voy a compartir más adelante. Pero primero, las rutinas de los temas que votasteis vosotros. Tengo que decir que para cada tema hay 10 rutinas o ejercicios diferentes y yo he seleccionado 2 o 3 de cada uno, eligiendo aquellos que me han parecido más interesantes, pero cabe mencionar que hay bastantes más y que puede ser que los que yo he elegido no os encajen del todo, pero aún así en el libro encontréis otros que sí os sirvan. El primer tema es descansar y desconectar, y en este apartado, además de consejos para realizar una respiración consciente desde el diafragma y no superficial desde los pulmones, vamos a encontrar los siguientes ejercicios. Una imagen para desconectar. Visualizar o imaginar algo relajante nos ayuda a desconectar porque relaja los músculos y dejamos de pensar en las cosas que nos preocupan. El ejercicio propuesto es que nos pongamos cómodos, a ser posible tumbado, y al cerrar los ojos imaginemos que bajamos una escalera mientras nos vamos relajando poco a poco. Cuando estemos relajados debemos visualizar un lugar o un paisaje que nos guste y que bajamos esa escalera y llegamos a ese lugar para disfrutar de las sensaciones que nos produce estar ahí. Cuando queramos terminar el ejercicio, imaginemos que subimos la escalera y volvemos a nuestro día a día. El segundo ejercicio que he elegido en este tema es una estrategia para frenar el tiempo. Este ejercicio nos propone ralentizar de manera consciente lo que sea que estemos haciendo, ya sea lavarnos los dientes o escribir un mensaje. Con ello vamos a bajar el ritmo y a relajarnos, ya que el ajetreo de la rutina y los quehaceres nos llevan a ir con prisa y muchas veces a querer hacer las cosas demasiado rápido.
por lo que este ejercicio me parece muy fácil de aplicar ya que no tenemos que dedicar un tiempo exclusivo para el mismo, sino hacerlo a la vez que cumplimos con nuestras tareas. Y si lo que queremos es dormir mejor y descansar, en la rutina una bebida reconfortante se nos propone tomar un té de camomila y lavanda antes de ir a dormir, ya que la camomila tiene efectos sedantes sobre el sistema nervioso central. La lavanda tiene un aroma calmante cuyo olor tiene un impacto en las ondas cerebrales. Y si le agregamos miel para endulzar, vamos a tener un pequeño subidón de insulina que va a repercutir en la melatonina que regula el sueño. El segundo tema se refiere a cómo enfrentar el estrés y la ansiedad y los ejercicios que he elegido son la mirada contemplativa. En esta rutina encontramos un ejercicio para cambiar nuestro foco de atención o mejorar la concentración gracias a la meditación Trataka, que consiste en mirar algún objeto sencillo o un punto fijo en el horizonte durante unos 20 segundos y después cerrar los ojos para seguir imaginando eso que hemos visto. A continuación, vamos a alternar un rato mirando el objeto o punto elegido y otro rato imaginándolo. El segundo ejercicio que he elegido sobre este tema se llama el cuarto de segundo mágico y sirve para ser más conscientes de nuestras reacciones automáticas ante situaciones que nos estresan o nos generan ansiedad, como pueden ser las ganas de comer algo entre horas, la respuesta negativa ante la petición de alguien, por ejemplo. Según este ejercicio, hay un cuarto de segundo entre nuestra intención de hacer o reaccionar ante algo y el momento en que pasamos a la acción, por lo que nos propone aprovechar este intervalo de tiempo aparentemente insignificante para detenernos y pensar si la respuesta automática que vamos a generar es realmente la que queremos. El tercer tema votado hace referencia a cómo protegernos de las emociones y los entornos tóxicos, algo que resulta bastante difícil de gestionar y que de no hacerlo correctamente puede llegar a sobrepasarnos. Para ello os comparto estos dos ejercicios. El primero, titulado Pon límites, nos ayuda a aprender por qué nos cuesta tanto poner límites y por qué es tan importante que los respetemos. Para ayudarnos en este sentido, nos propone elegir un tema específico en el que queremos poner límites a algo o a alguien. Escribirlos hasta que los tengamos bien definidos y compartirlos con la otra persona para que entienda por qué es importante para nosotros, a la vez que el otro puede compartir los suyos con nosotros y así llegar a un acuerdo. El segundo ejercicio nos plantea la siguiente pregunta: ¿es esto mío? Ya que muchas veces nos vemos envueltos en situaciones que nos hacen sentir mal, pero que poco o nada tienen que ver con nosotros y nos afectan más de la cuenta, por lo que una manera de gestionarlo es preguntarnos si el conflicto en cuestión es propio o ajeno. Y en el caso de que no sea nuestro directamente, decidir de manera consciente que no le vamos a dar demasiada importancia si no está bajo nuestro control. El cuarto tema votado fue desarmar la soledad. En este sentido es muy común que si nos sentimos solos, busquemos la compañía que nos falta en los demás y muchas veces olvidamos la importancia de aprender a disfrutar con nosotros mismos. Por ello, me gustaría citar dos afirmaciones que he leído en estas páginas y que me parecen muy acertadas. La primera es de Maxwell Maltz y dice: si te haces amigo de ti mismo, nunca estarás solo. La segunda, de Brendan Brehan, dice: en lo más profundo de cualquier soledad hay un deseo profundo y poderoso de encontrarse con uno mismo. Pero aparte de aprender a disfrutar de estar solos, podemos aplicar los siguientes ejercicios. El primero se llama una carta imaginaria que vamos a escribir para nosotros mismos, en la que vamos a expresar cómo nos sentimos y por qué. De esta manera vamos a saber qué nos genera esa sensación de soledad y vamos a poder tomar decisiones que nos ayuden a cambiar nuestra situación. Otros dos ejercicios que encontramos en este apartado y que personalmente me han encantado son hacer un voluntariado en el que vamos a poder ayudar a otros a la vez que conectamos con ellos y nos vamos a sentir acompañados. Y si nos cuesta conectar con la gente, podemos hacerlo con la naturaleza, prestando atención a los paisajes que tenemos alrededor o yendo a dar un paseo por algún espacio natural. El quinto tema del que os comparto rutinas es sobre cómo manejar la ira y los enfados. Tal y como podemos leer en este libro, la ira es una emoción intensa y muy potente. Manéjala con cuidado. Bien expresada es el germen de la justicia social, la emoción que nos lleva a defender lo que nos importa, pero mal aplicada es tremendamente destructiva.
Quiero hacer un pequeño inciso en este apartado para contaros que esta es una de las emociones que a mí personalmente más me cuesta gestionar y que gracias al trabajo de autoconocimiento que estoy realizando he descubierto que la tenía reprimida por no permitirme enfadarme o expresar mi rabia incluso si algo me parece injusto. El motivo de esto es que de pequeña interpreté los enfados como la falta de amor y por eso, para evitar que me dejasen de querer, elegí de manera inconsciente no expresar mi rabia, mi enfado o mi desacuerdo si algo no me parecía bien. Lo cual, por estar muy en mi subconsciente, se ha mantenido a lo largo de mi vida hasta que gracias a trabajar las emociones y entenderlas he podido comprender para qué sirve la rabia si se gestiona bien y por qué es importante expresarla. Pero ¿cómo se gestiona la rabia de manera correcta? Bueno, pues por ser un tema que yo especialmente tengo que trabajar, en este caso he elegido 3 rutinas o ejercicios. El primero se llama Aprende a decir que no. No sé a vosotros, pero a mí me cuesta un mundo decir que no por el miedo a decepcionar a la otra persona. Pero como podemos leer en este libro, decir que no a alguien no es ser egoísta o antipático, es tener claro cuáles son los límites de cada relación o situación. Por lo que el ejercicio consiste en elegir una relación o situación y hacer 2 listas. Una de las cosas que podemos tolerar y aceptar en dicha relación o situación y otra lista con las cosas que nos hacen sentir incómodos o estresados y por ello a las que les vamos a decir que no. El segundo ejercicio se llama Practica la asertividad, es decir, ser capaz de defenderme a mí mismo de manera positiva y proactiva, sin tragarme el malestar que me produce algo ni reaccionar de manera agresiva. Para empezar, podemos elegir situaciones sencillas como por ejemplo pedir que nos cambien de mesa en un restaurante y cuando tengamos algo de práctica buscar alguna situación que nos genere un poco de estrés para empezar a expresar nuestras necesidades encontrando el tono adecuado entre la pasividad y la agresividad. Y si lo que necesitamos es gestionar la ira, podemos aplicar el ejercicio llamado el semáforo, según el cual, cuando empezamos a sentir enfado, debemos imaginar que tenemos delante un semáforo con la luz roja, que indica que debemos detenernos, respirar, reflexionar y mientras lo hacemos, ver cómo la luz cambia a naranja o amarilla, indicando que estamos decidiendo cómo actuar y cuando se encienda la luz verde significa que podemos avanzar con cuidado y serenidad. De la ira y los enfados pasamos en el sexto tema a otras emociones igualmente difíciles de gestionar, como son la culpa y la amargura. Sobre esto podemos leer lo siguiente. Desde que nacemos, navegamos en el mar revuelto de las expectativas de los demás y de nuestro propio deseo de estar a la altura, de no fallar a la familia, a los amigos, en el trabajo. Responsabilizarse y tener buena conciencia es necesario, pero ¿dónde están los límites? ¿Cuándo es exagerada la culpa y la preocupación? El primer ejercicio que he elegido para trabajar esto consiste de nuevo en escribir una carta para expresar lo que sientes, los motivos que te hacen sentir así y también las consecuencias. Está demostrado que escribir sobre lo que sentimos libera porque de alguna manera sacamos de nuestra cabeza eso que nos preocupa y también porque nos ayuda a entender mejor el origen y los efectos de nuestros sentimientos. Por esto, aunque nadie más lea esta carta y la escribas solo para ti, como dice la autora, habrás dado un lugar a tus emociones negativas donde puedan habitar, fuera de tu mente y de tu cuerpo. El segundo ejercicio que os comparto se llama Acepta, y aunque pienso que puede parecer difícil de aplicar, creo que puede ser muy efectivo ya que consiste en aceptar aquello que tanto malestar nos genera. Como podemos leer, a veces darle vuelta a las cosas incesantemente es el resultado de no aceptar la realidad. Para ello, este ejercicio nos propone definir algo que nos molesta o que no tiene sentido para nosotros y a continuación escribir los pros y los contras que tiene para nosotros aceptarlo. De esta manera vamos a poder contrastar las consecuencias tanto positivas como negativas y en base a ello decidir si nos conviene aceptar y dejar ir eso que tanto nos perturba. Llegamos al séptimo tema elegido de este libro sobre maneras de inspirarme y crear algo bello. Por fin, dejamos a un lado las emociones difíciles de gestionar y buscamos ejercicios que nos ayuden a fomentar la inspiración y la creatividad. Citando el texto que podemos leer en la primera página sobre este tema, la creatividad, es decir, la capacidad de encontrar ideas y soluciones originales y valiosas a los retos diarios, no es un don que tienen unas pocas personas. Si eres humano, sin duda estás dotado para la creatividad. Sin embargo, el cerebro tiende a encerrarse en rutina y costumbres, a hacer siempre lo mismo de la misma manera.
y ello debilita nuestra creatividad. Al contrario de los niños, que están siempre dispuestos a experimentar algo nuevo porque tienen aún muy pocas respuestas cerradas a los retos diarios, los adultos tendemos a repetir comportamientos conocidos y aparentemente seguros, y así, si siempre hacemos y pensamos lo mismo, es difícil que pase nada nuevo en nuestras vidas. Para inspirarnos es importante tener referentes y por ello el primer ejercicio titulado Las 5 personas a las que más admiro consiste en crear una lista sobre esas personas con quienes crees que sería divertido o interesante compartir tu vida y apuntar qué características te gustan de ellas y podrías buscar en tus amigos. El segundo ejercicio se llama 10 pequeños cambios y consiste en escribir las 10 cosas que te gustaría cambiar de tu vida, ordenarlas de mayor a menor importancia y elegir una para empezar a realizarla. Con este ejercicio vamos a darle prioridad a todas esas ideas que rondan nuestra cabeza pero no llegamos a materializar. Y por último, el octavo tema que fue votado es sobre rutinas para motivarme y conseguir metas, que viene muy de la mano con el anterior, ya que de poco sirve inspirarnos y ser creativos si no conseguimos llevar a cabo nuestros objetivos. Para conseguirlo, podemos aplicar el ejercicio llamado una estrategia infalible para mejorar en cualquier cosa, que se basa en que una de las formas eficaces de mejorar lo que sea es midiéndolo para saber dónde estás y cuánto te falta para mejorar. Por ello, solo tienes que elegir algo en lo que quieras mejorar, tu relación con alguien, la manera en que cocinas, cómo presenta un proyecto, lo que sea. Y al final del día tienes que evaluarte y ponerte nota. Si la nota que has puesto no es un 10, pregúntate qué hubieses tenido que hacer para darte un 10. Con esto le estás dando una señal a tu cerebro de que hay algo que mejorar y además tendrá una lista de acciones que puedes hacer para conseguirlo. El segundo ejercicio que he elegido sobre este tema es la regla del 90-90-1 para ser más productivo, gracias a la cual vamos a gestionar mejor nuestro tiempo cuando tenemos un proyecto o algo importante que hacer, pero sentimos que el tiempo vuela. Se trata de, durante los próximos 90 días, dedicar los primeros 90 minutos de tu tiempo a ese proyecto o tarea importante. Céntrate en ello y no te distraigas. De esta manera estarás entrenando a tu cerebro para ser más productivo. Ahora que ya he compartido ejercicios sobre los temas que más interesan a quienes votasteis por Instagram, me toca compartir los que he elegido de los temas que más me interesan a mí en este momento. Empezando por el que os contaba antes, cómo mejorar la ira y los enfados, ha sido una gran revelación para mí darme cuenta que ese rechazo que sentía hacia estas emociones tenía un significado tan personal y profundo y que venía de la interpretación que hice de las mismas tantos años atrás. Lo cual, como decía antes, me ha limitado siempre llevándome a no querer generar conflicto o discusiones para evitar que alguien se pudiese enfadar conmigo, especialmente si era alguien importante para mí, porque eso supondría, según yo, que me dejaría de querer. Esta creencia, que puede sonar absurda para aquellos que no lo interpretasteis de la manera que yo lo hice, no solo me hacía no querer enfadarme yo o que se enfadasen conmigo, sino también rechazar los enfados de los demás por situaciones ajenas a mí, por no comprender su manera de reaccionar ante una emoción tan básica. Y este es solo un ejemplo de la cantidad de ideas y creencias que, estando integradas en nuestra mente subconsciente desde muy temprana edad, nos limitan y condicionan quitándonos bienestar, por lo que es muy importante trabajarse a uno mismo para conocerse de verdad y poder cambiar aquello que no nos hace bien. Por esto creo que es fundamental, además de entender las emociones, conocer el significado y la interpretación que personalmente hemos hecho sobre cada una de ellas de manera inconsciente para poder gestionarlas de manera correcta. Relacionado con esto, quiero compartir con vosotros otro ejercicio de un tema que me interesa mucho y que tiene que ver con nuestra relación con los demás, ya que tanto por nuestra naturaleza social como por las facilidades que tenemos hoy en día para crear nuevas relaciones, estamos continuamente en contacto con otras personas y en consecuencia influenciados por ellas. Este ejercicio está incluido en el último bloque del libro, que se titula El mundo que me rodea, concretamente en el apartado Conectar mejor con el resto del mundo, y el ejercicio en cuestión se llama Eres la media de las 5 personas que te rodean. Quizá lo habéis escuchado anteriormente, pero ¿lo habéis pensado alguna vez? Según podemos leer en el libro, si eres humano, para bien y para mal, la mayor influencia que tienes en tu vida es la de las personas que te rodean. Tanto es así que el escritor Jim Rohn acuñó la conocida frase «Eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo». ¿Cómo funciona esta influencia?
estamos programados para contagiarnos de las emociones de quienes nos rodean por diversas razones. Aprendemos imitando. Y además, imitar las emociones de los demás nos puede salvar la vida. Cuantos más seamos, más protegidos nos sentimos. Así que copiamos gestos, risas, toses, acentos, bostezos, seguimos modas. Pero ojo, porque las emociones más contagiosas, las que se propagan como un virus, son las emociones que el cerebro asimila con nuestra supervivencia: el desprecio, la ira o el miedo. Es decir, somos más vulnerables precisamente a las emociones más intensas y a veces más perjudiciales. Así que, ¿qué te contagian las personas que te rodean? El ejercicio consiste en apuntar los nombres de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Después, para cada una de ellas, apunta también qué 3 emociones te transmiten y después clasifica estas emociones entre positivas y negativas. Cuando las tengas clasificadas, haz un recuento y descubre si el saldo de emociones de las personas que te rodean es más positivo o negativo. Así podrás decidir cómo potenciar o alejar las emociones que recibes de los demás. Espero que entre todos estos ejercicios que acabo de compartir con vosotros hayáis encontrado alguno interesante y que os gustaría probar, pero es importante recordar que para que sean efectivos debemos tomar la decisión consciente y el compromiso de aplicarlo, ya que no sirve de nada saber cómo nos pueden ayudar si no los ponemos a prueba. Me encantaría que me contéis en los comentarios cuál o cuáles os han gustado más y si os vais a animar a probar alguno de ellos. Os animo a comentar también si hay algún otro ejercicio que vosotros aplicáis para trabajar estos temas que he mencionado en este episodio y así completar el contenido con vuestras aportaciones. Sobre Elsa Punset, la autora de este libro, estoy segura que ya la conocéis y por otro lado ya os hablé de ella en el episodio 7 de este podcast, por lo que para no repetirme os cuento que para mí es una referente en temas de gestión emocional y bienestar personal. Si todavía no la conocéis o queréis saber más sobre ella, os recomiendo visitar su web elsapunset.com, donde vais a encontrar más información sobre su biografía, sus libros, tanto para adultos como libros infantiles, vídeos, conferencias y cursos. Para ir terminando este episodio me gustaría mencionar las 3 frases que leí en este libro y que he compartido esta semana por Instagram para recordaros la importancia de asumir la responsabilidad de mejorar vuestro bienestar. Solo hay un rincón en el universo que sabes que puedes mejorar, y ese eres tú. Una persona educada es una persona capaz de cambiar, pero primero tenemos que comprender con claridad aquello que queremos cambiar. Un objetivo sin un plan es solamente un deseo. Lo cual no es fácil ni sencillo, pero como dijo Henry Ford, tanto si crees que puedes como si no, tienes razón. Y lo bueno es que depende únicamente de cada uno de nosotros empezar a realizar los cambios que queremos en nuestra vida. Espero que os haya gustado este episodio y si es así os agradecería muchísimo que le deis me gusta y que me dejéis un comentario haciéndomelo saber. Esto me va a ayudar mucho para seguir creando contenido que os guste y os sea útil. Me encantaría también que lo compartáis con aquellas personas a quienes creáis que les puede interesar para que estos tesoros lleguen a más y más gente. Os recuerdo que en la descripción del episodio os dejo el enlace a la publicación correspondiente para este libro en la web tesorosdepapel.com, donde encontraréis más información sobre la autora y diferentes opciones para comprar el libro tanto en papel como en versión electrónica. Y también los enlaces a mi perfil de Instagram, donde comparto contenido casi a diario, así como a los perfiles que os he recomendado al principio. Muchísimas gracias por escucharme una vez más y os espero en el próximo episodio.